Hola a todos, mi nombre es Camilo Huerta, soy interno de medicina. En esta oportunidad les voy a presentar un video sobre las características del electrocardiograma del tromboembolismo pulmonar y del síndrome de Brugada. Inicialmente les quiero presentar el tromboembolismo pulmonar, debido a que en ocasiones el electrocardiograma puede ser una herramienta sobreestimada para hacer el diagnóstico de TEP, y sin embargo vamos a ver que este cuadro tiene bastantes alteraciones al electro que no son específicas y por lo tanto el rol del electro debería ser más de apoyo en el diagnóstico, ¿ya? En segundo lugar, les quiero presentar el síndrome de Brugada, debido a que es una causa importante de muerte súbita de 5 en pacientes jóvenes, con una mortalidad bastante importante, y por ende la identificación precoz es de gran apoyo para mejorar el pronóstico de estos pacientes. Vamos a partir por el tromboembolismo pulmonar. Esta es una obstrucción de la arteria pulmonar o una de sus ramas que se origina en este caso por un trombo. Este cuadro suele presentarse como una combinación de dolor torácico y disnea, y el dolor es típicamente unilateral y pleurítico. Sin embargo, cuando se afectan las arterias pulmonares principales, también puede causar un dolor similar a un infarto agudo al miocardio, ¿ya? Los mecanismos de los cambios al electro del tromboembolismo pulmonar están asociados, uno, a la dilatación de la aurícula y el ventrículo derecho, con el consiguiente cambio de posición que va a provocar en el corazón. Segundo lugar, a la isquemia del ventrículo derecho, y en tercer lugar, a la mayor estimulación del sistema nervioso simpático debido al dolor, la ansiedad y también a la hipoxia por el trombo, ¿ya? Las características al electro asociadas al tromboembolismo pulmonar se puede observar también en cualquier condición que causa una hipertensión pulmonar aguda. Por ejemplo, también se incluye la hipoxia que causa vasoconstricción pulmonar, ¿ya? Y por ende, la utilidad clínica del electro no es lo suficientemente sensible ni específico como para diagnosticar o como para excluir el tromboembolismo pulmonar. Incluso un 18% de los pacientes van a tener el electro completamente normal, ¿ya? Sin embargo, cuando hay un cuadro clínico compatible, como el dolor torácico, la aparición de repentina e hipoxia, y un electro que muestre algunas alteraciones que les voy a mostrar más adelante, puede sugerirme y puede ayudarme para hacer el diagnóstico, ¿ya? Sin embargo, recalcar que el diagnóstico del tromboembolismo pulmonar es más bien clínico, se puede apoyar con una ecografía y con una angiografía, y el electro me sirve un poco solamente asociado a las demás cosas, ¿ya? Entonces los hallazgos al electrocardiograma del tromboembolismo pulmonar tenemos que el más importante y el más común es la taquicardia sinusal, y que está visto en un 44% de los pacientes y se asocia a lo que les decía antes del aumento de la actividad simpática, ¿ya? También podemos tener un bloqueo de rama derecha, ya sea completo o incompleto, que sea nuevo, y se ha visto que está asociado a un aumento de la mortalidad. Sin embargo, solamente se ve en 18% de los casos, ¿ok? También podemos tener un patrón de sobrecarga del ventrículo derecho, en donde vamos a ver inversiones de la onda T en las derivaciones precordiales derechas, es decir, de B1 hasta B4, y también puede estar en las derivaciones inferiores, es decir, en D2, D3 y ABF. Y este patrón se puede observar hasta en un tercio de los pacientes y se asocia a presiones elevadas de la arteria pulmonar, ¿ya? Lo importante de este hallazgo es que es el más específico para el tromboembolismo pulmonar, ¿ok? Además podemos ver una desviación del eje a la derecha, que se ve en aproximadamente 16% de los pacientes, y una onda R dominante en B1, que es una manifestación de una dilatación aguda del ventrículo derecho. Otro hallazgo es el aumento de tamaño de la aurícula derecha debido a la sobrecarga de la parte derecha del corazón, y se manifiesta como una P pulmonar, que quiere decir que la onda P tiene una amplitud mayor a 2,5 milímetros de la derivación de 2, y sin embargo se ve en un 9% de los pacientes, ¿ya? El siguiente es el S1Q3T3, que quiere decir que hay una onda S profunda en la derivación de 1, una onda Q en D3 y una onda T invertida en D3. Sin embargo, este hallazgo, que es clásico, se considera como clásico del tromboembolismo pulmonar, no es ni sensible ni específico para el TEP, y se encuentra solo en el 20% de los pacientes, ¿ya? El siguiente hallazgo es el desplazamiento del punto de transición entre la R y la S en las derivaciones precordiales, que se va un poco hacia B6. Como pueden ver en la imagen, aquí el punto de transición es más o menos cuando la amplitud de la R es más o menos la misma que la amplitud de la S, y como se puede ver, el punto de transición en este caso está en B3. En general lo normal es que esté entre B3 y B4. En el caso del tromboembolismo pulmonar, este punto de transición se desplaza hacia B6, ¿ya?
Además, el TEP puede estar asociado a taquiarritmias auriculares, como por ejemplo la fibrilación auricular, el flutter o una taquicardia auricular, pero se ve más o menos en un 8% de los casos. Y además pueden haber cambios inespecíficos del segmento STI de la onda T, como por ejemplo una elevación o un infra de nivel del ST, que se ve en hasta el 50% de los pacientes. Los cambios al electro descritos anteriormente no son exclusivos del tromboembolismo pulmonar y se pueden observar un espectro similar de cambio al electro con cualquier causa de un cor pulmonar agudo o crónico, cualquier enfermedad, por ejemplo, que cause una tensión o una hipertrofia del ventrículo derecho debido a una vasoconstricción pulmonar hipóxica también, ¿ya? Por ejemplo, en un cor pulmonar agudo se puede ver en caso de una neumonía severa, en un paciente con EPO, con neumotórax, y en el caso de crónico se puede ver una fibrosis quística, por ejemplo, en una cifoscoliosis, una apnea obstructiva del sueño, etc. Es decir, ningún hallazgo es específico y en realidad el electrocardiograma no me va a ayudar ni a confirmar ni a descartar el diagnóstico. Una de las herramientas útiles para identificar a un paciente con tromboembolismo pulmonar es la ecografía, ¿ya? Y para confirmarlo ya definitivamente, el angioTAC. Aquí les muestro un ejemplo de un paciente que tenía clínica de tromboembolismo pulmonar y se pueden ver algunos hallazgos que son, si se fijan en la derivación de 1 hay una onda S prominente y en la derivación B3 vemos primero que hay una onda Q y está seguido de una onda T negativa. Es decir, este electrodo tiene un S1, Q3, T3 que dijimos que no es ni sensible ni específico, ¿ya? Además podemos ver que hay un QRS ancho que es mayor a 120 milisegundos y vemos que en B1, B2, B3 se ve un patrón de RSR', ¿ya? Y asociado también hay una onda S ancha y arrastrada que está en B6 y por ende este paciente tiene un bloqueo completo de rama derecha, ¿ok? Asociado también tiene inversiones de la onda T en varias derivaciones que están en B1, B2, B3, B4, y habíamos dicho que esta es la característica más específica para un tromboembolismo pulmonar, es decir, si yo junto a un paciente con clínica compatible y con este electro, ya me podría dirigir bastante el diagnóstico, ¿ya? Aquí vemos otro ejemplo en donde este electrocardiograma tiene una taquicardia sinusal y también podemos ver varias depresiones de la onda T en las derivaciones anteriores de B1 a B4 y si se fijan también están en algunas derivaciones de la cara inferior. Además, tiene asociado algunos cambios que son inespecíficos del ST. Si se fijan en las derivaciones también inferiores, en el D3 y en ABF, hay una pequeña elevación del ST, ¿ya? También este electro es de un paciente con un tromboembolismo pulmonar. Bueno, ahora pasamos a la segunda parte del video en donde les hablaré de síndrome de Brugada. Este síndrome, como su nombre lo dice, está compuesto por una clínica característica y además por alteraciones típicas al electrocardiograma que pueden producir arritmias ventriculares y que tienen una mortalidad de hasta un 10% al año, es decir, una mortalidad súper importante. Este se produce por una mutación en el gen del canal de sodio del corazón y se conocen más de 60 mutaciones diferentes y al menos la mitad son mutaciones que son espontáneas, pero también se ha demostrado agrupamiento familiar y una herencia autosómica dominante. Es decir, estos pacientes pueden tener historia familiar de muerte súbita o de alteración al electrocardiograma. Y estos cambios al electro pueden ser transitorios o también pueden ser desenmascarados o aumentados por múltiples factores, como por ejemplo la fiebre, que puede desencadenar estos hallazgos típicos. Sin embargo, también podría desencadenar un paro cardíaco, ¿ya? También puede ser provocado por isquemia, por drogas, como por ejemplo bloqueadores de los canales de sodio, bloqueadores de los canales de calcio, agonista alfa, también por ejemplo alcohol y cocaína, por alteraciones hidroelectrolíticas como hipopotasemia, también hipotermia o también después de una cardioversión, ¿ya? Esto provoca que el hallazgo del síndrome de Brugada sea un poco más difícil. Bueno, el síndrome de Brugada está compuesto por hallazgos al electro, como les decía, y por la parte clínica, que es una clínica sugerente de arritmias ventriculares. Una de estas cosas es el paro cardíaco súbito, que es resultante de una taquiarritmia ventricular, y puede ser la presentación inicial de este síndrome en hasta un tercio de los pacientes, y en general es debido a una fibrilación ventricular o a una taquicardia ventricular polimorfa.
También estos pacientes pueden tener un episodio de síncope, y aquí es donde es importante hacer la pesquisa, ¿ya? Y también pueden tener palpitaciones que están relacionadas a, por ejemplo, taquiarritmias ventriculares. Sin embargo, lo más frecuente es que se asocien a una fibrilación auricular y que incluso puede ser la primera manifestación del síndrome. También se describe que puede haber algo llamado respiración agónica nocturna, que es un jadeo con boqueo y vocalizaciones durante el sueño, ¿ya? Y que incluso se considera un síntoma ominoso. Entonces, pasando a las características del electrocardiograma, tenemos tres tipos de síndrome de Brugada, en donde solamente el tipo 1 es el diagnóstico, ¿ya? Es el que confirma el diagnóstico, y el tipo 2 o 3 son más bien sugerentes y requieren algunas pruebas adicionales para poder hacer el diagnóstico, ¿ya? El tipo 1 se caracteriza por una elevación del segmento ST que es de tipo cóncavo, es decir, carita feliz, ¿ya? Mayor a 2 milímetros en las derivaciones B1, B2 y B3, ¿ya? En más de una de esas derivadas. Y está seguida de una onda T negativa, ¿ok? Como se puede ver en la imagen. El tipo 2 tiene una elevación de mayor a 2 milímetros del ST, y este es en forma de silla de montar, ¿ya? Y por último, el tipo 3, este puede ser bien de la morfología del tipo 1 o del tipo 2, pero con una elevación menor a 2 milímetros del segmento ST, ¿ok? Y esta anomalía del electro debe estar asociada a uno de los criterios clínicos que mencionábamos anteriormente para poder realizar el diagnóstico. Aquí podemos ver un electrocardiograma de ejemplo de un paciente que tiene un síndrome de Brugada, que llegó con una clínica de síncope recuperado, y donde podemos ver que hay una elevación del ST cóncavo en las derivaciones B1, B2 y B3, y que está seguida por una onda T negativa. Es decir, este sería un síndrome de Brugada tipo 1. Entonces la pregunta es, ¿qué hacer con estos pacientes? Y en general el tratamiento va enfocado en prevenir el paro cardíaco súbito o la muerte súbita, y esto se hace mediante la terminación de cualquier taquiarritmia ventricular, ¿ya? ¿Cómo hacemos esto? Con la instalación de un desfibrilador automático implantable, el cual va a censar cada vez que está iniciando una arritmia ventricular y va a enviar una desfibrilación, ¿ok? Además, si nos llega un paciente con este antecedente, lo estamos sospechando, la fiebre debemos tratarla de inmediato, porque ya hemos dicho que puede desencadenar un paro cardíaco, y además debemos evitar los antiarrítmicos, debido a que también son proarrítmicos, ¿ya? Por ejemplo, si nos llega un paciente con un patrón de Brugada tipo 1 y con síncope, deberíamos hacer el ingreso de este paciente para poder derivar de forma inmediata al especialista, ¿ya? Sin embargo, si el paciente está asintomático y no llega con este patrón de Brugada, en realidad no va a tener el síndrome completo porque le falta la clínica, ¿ok? Y también los patrones 2 y 3, lo que podría hacer en este caso es derivarlos de forma ambulatoria al cardiólogo para que lo pueda estudiar de forma más detallada. Bueno, y con eso damos por finalizado este video. Espero que les haya gustado. Hasta luego.